Miguel Ángel pasó meses, años aquí arriba en las montañas de la Apuania, con la luz deslumbrante del sol reflejándose en las rocas, observando el mármol aún en la entraña de la cantera, intentando imaginar una escultura en aquel bloque de piedra. Casi podía oír su voz, sentir la energía esperando ser liberada, y llegó a la conclusión de que un buen artista no puede tener el concepto de que el mármol no contiene nada en sí mismo, y de que trabajar con él es solo cuestión de una mano que obedece al cerebro. Miguel Ángel nace el 6 de marzo de 1475. Ve por primera vez la luz del día en una casa de campo en Caprese, en el valle del Alto Tíber, donde su padre ejercía como alcalde provisional en representación de la República Florentina. Pocos días después, la familia regresa a las colinas de Florencia, a Settignano. Miguel Ángel es confiado al cuidado de una nodriza, hija y esposa de canteros. Durante toda su vida recordará que fue criado, además de con leche, con polvo de mármol. Miguel Ángel crece dentro de una respetable familia florentina, siempre bajo el severo control de su padre, a quien no le entusiasma demasiado la afición de su hijo por el dibujo. Pero Miguel Ángel es un joven testarudo y apasionado. Eran los años de esplendor de Lorenzo el Magnífico, de los maravillosos jardines artistas y humanistas como Pico della Mirandola, Angelo Poliziano y Marsilio Fico. En 1488, con tan solo 13 años, Miguel Ángel entra de aprendiz en el taller de Domenico Ghirlandaio, que por entonces estaba trabajando en su obra maestra, los frescos de Santa María Novella. Pero Miguel Ángel no se deja influir por la sensibilidad decorativa de Ghirlandaio. En cambio, estudia a los grandes maestros de las formas cerradas y el volumen, Giotto, Masaccio, Donatello. Miguel Ángel está decidido, quiere ser escultor. Y esculpe sus primeros 2 bajorrelieves. La batalla de los centauros tiene el tema y el estilo de un bajorrelieve clásico, pero los cuerpos entrelazados, los gestos de las figuras, controlados pero enérgicos, y el extraordinario dominio del relieve y el acabado de los detalles son los primeros atisbos de un genio sublime. La Madonna de las Escaleras es un ejercicio del Sciacchiato de Donatello, bloques esculpidos en bajorrelieve. El contraste entre el perfil clásico de la Madonna y el niño Herculeo inicia una tendencia, un estigma doloroso que es constante en el arte y la psicología de Miguel Ángel, la muerte de su madre cuando él tan solo tenía 5 años. La muerte de Lorenzo el Magnífico, en 1492, coincide con el final de una época gloriosa para el arte en Florencia. Miguel Ángel comienza a viajar y va por primera vez a Roma. En este ambiente clásico, crea su primer... Baco es un éxito, y Miguel Ángel regresa a las canteras. Tiene que escoger un bloque especial, un mármol extremadamente puro. A los 23 man,
la Madonna sentada con el cuerpo de Cristo en su regazo, pero con una delicadeza especial en el modelado, una consistencia absoluta en la conexión de las figuras y una suavidad perfecta en los pliegues de los ropajes. La pureza cristalina del mármol alcanza un punto sublime. La Piedad de San Pedro es la única obra firmada por el artista. Estamos en el año 1500. Miguel Ángel ya es un artista reconocido y comienza a tener una gran demanda. El 16 de agosto de 1501, el gobierno florentino le encarga una gigantesca estatua de David. Pero esta vez no se le permite escoger el material de las canteras. Le entregan un bloque de mármol que ya ha sido anteriormente trabajado y desechado. El David pronto se convierte en el auténtico símbolo de la República. Finalizada en 1504, la estatua marca un momento decisivo en el estilo de Miguel Ángel. Un héroe, un defensor de su pueblo, que nos recuerda a un ilustre precedente, el San Jorge de Donatello. 1504 es un año lleno de acontecimientos para Miguel Ángel. Está a punto de cumplir 30 años. El maestro se enfrenta a los problemas que conlleva la composición de un tondo, el adorno circular tan apreciado en la tradición florentina. La Pitti Madonna de mármol es una anticipación fascinante de la utilización que hace Miguel Ángel de lo incompleto. El fondo de la composición está solo esbozado, de forma deliberada, para crear unos efectos atmosféricos similares a los conseguidos en las pinturas de Leonardo da Vinci. Sin embargo, en sus pinturas, Miguel Ángel jamás utiliza el sfumato de Leonardo. La Donna Madonna es el único lienzo pintado por Miguel Ángel que ha llegado hasta nosotros totalmente intacto. Los colores claros, frescos, brillantes, el dibujo definido de las figuras, la apretada composición monumental. En 1505, Miguel Ángel pasa otro largo período en las canteras de Julio II, un intento de renovación por parte del pontífice. En el primer proyecto, diseña no menos de 40 estatuas de mármol, pero poco a poco, Miguel Ángel tiene que ir reduciendo el número en un largo proceso que no culmina hasta transcurridas unas décadas. Es el principio de lo que Miguel Ángel denomina como por la República Florentina. En 1506, Miguel Ángel se compromete a asumir un reto directo con Leonardo da Vinci. Los dos grandes maestros reciben el encargo de la ejecución de unos enormes frescos para decorar las paredes del salón principal del Palazzo Vecchio. Aunque diseñan esmerados dibujos y cartones, ni Miguel Ángel ni Leonardo consiguen realizar la obra. Pero los diseños de Miguel Ángel para la batalla de Cascina, aquí en una copia de Bastiano da San Gallo, serán muy imitados en los siglos posteriores. Roma, y el pontífice no va a admitir un no como respuesta. Es un hombre imposible, tarda en pagar, es obstinado y vanidoso, pero muy inteligente. A pesar de las protestas de Miguel Ángel, que se siente ante todo escultor, el Papa le encomienda una difícil tarea: pintar al fresco el techo de la Capilla Sixtina, la zona más importante del Vaticano, el lugar de las ceremonias más solemnes de la cristiandad. Reacio, eternamente insatisfecho, Miguel Ángel comienza el proyecto que minará su salud y le dará la gloria universal. Le infecta un ojo debido a la pintura que gotea sobre su cara, pero al mismo tiempo está realizando una obra de arte sublime.
Comienza con las generaciones de los antepasados de Cristo en los lunetos encima de las ventanas. Después, 4 impresionantes pasajes del Antiguo Testamento en las esquinas de las bóvedas. Compone una estructura monumental de imágenes y falsa arquitectura que es tan compleja como orgánica. Cada figura es cuidadosamente estudiada en dibujos y diseños preliminares. Cautivan los colores fuertes, brillantes, nítidos, que han recobrado todo su brillo y energía tras las recientes restauraciones. En la parte central, poderosas figuras de profetas y sibilas rodean las escenas del Génesis. La fuerza y la dulzura que emanan los personajes fluyen sin interrupción. Cada rostro es un retrato admirable. Cada movimiento muestra la mano de un genio. Las dificultades de Miguel Ángel y las dolencias que sufre están recogidas en un soneto, aparentemente divertido pero muy amargo. Al final el artista dice que ni está en el lugar apropiado, ni se siente pintor. Y una vez más, Miguel Ángel se vuelve a encontrar compitiendo con otro gran artista de la época. Rafael también está trabajando en el Vaticano, pintando los frescos de la Estancia de la Señatura. En los pasajes del Génesis, Miguel Ángel vuelve a su repertorio de lo terrible. La irresistible voluntad y el gran poder del todopoderoso Dios domina la bóveda. La composición alcanza su punto culminante en las escenas de grupo que son las favoritas de Miguel Ángel. Pasa de escena a escena, volando sobre los espacios del techo. Cada gesto es una orden, cada instante una explosión de fuerza que culmina con la creación. Reducen los fondos dedicados a realizar el mausoleo del Papa. Las dificultades son enormes. El presupuesto es cada vez más bajo y Miguel Ángel está furioso. Su regreso a Carrara para seleccionar nuestra obra maestra, la estatua de Moisés. El patriarca parece conjugar toda su fuerza física e intelectual para refrenar sus intensas emociones, su poderoso físico, su ataque de furor. Es claramente un reflejo autobiográfico. Miguel Ángel proyecta en sus obras todas sus frustraciones y sus deseos reprimidos. El sucesor de Julio II, León X, un florentino hijo de Lorenzo el Magnífico. León X es completamente diferente de su intratable y polémico predecesor. Se presenta a sí mismo como el Papa de la Paz y la Reconciliación. Es un hombre de una gran cultura
y un gusto artístico sofisticado. Le encarga a Miguel Ángel una serie de proyectos vinculados con la dinastía de los Medici y la Basílica de San Lorenzo, su favorita. En 1516, Miguel Ángel de inmediato construye una maqueta de madera para concretar mejor sus ideas. La fachada de San Lorenzo, que parece más... Miguel Ángel selecciona el mármol de las canteras de Pietrasanta, pero el Papa... Las muertes prematuras de dos miembros de la familia Medici en El reto es muy estimulante. Miguel Ángel crea un entorno orgánico, dramático, marcado por las líneas grisáceas de la arenisca que sobresale de las paredes. Las tumbas no están simplemente situadas en los muros laterales, sino que forman parte de ellos. La obra se prolonga durante años y el diseño de Miguel Ángel se realiza solo en parte. Aún así es una auténtica obra maestra, un encuentro apasionado y profundo entre arquitectura y escultura. En un detalle innovador, Miguel Ángel concibe los retratos de los duques muertos, Giuliano y Lorenzo, en actitudes La apenada Aurora extiende sus miembros con la mueca de un presagio doloroso. El apagado crepúsculo parece cansado y embrutecido por los esfuerzos del día. Risa de la somnolencia, de la pérdida de conciencia. En 1524, por Miguel Ángel. Los bancos y el techo son un explícito acto de amor por los libros, la lectura y la cultura humanística. Tras la batalla de Pavía en 1525, los españoles dominan gran parte de Italia. 2 años después, Roma fue saqueada por las tropas alemanas y españolas de Carlos V. Mercenarios es la imagen del sueño del Renacimiento, aplastado por el peso de San Miniato. Aún quedan algunos restos, así como algunos dibujos técnicos espectaculares. El drama existencial de Miguel Ángel queda expresado para siempre en el inconcluso Cautivos, que aunque se realizó para el mausoleo de Julio II, permaneció en la Academia de Florencia. En la década de los 30 del año 1500, Miguel Ángel llega a los 60 años. Estos años están marcados por amargas reflexiones respecto al amor. En sus dibujos y en su poesía, no duda en admitir que una vida sensual turbulenta, en la que su atracción por la belleza en sí misma, como la que sintió por el joven seductor Tommaso Cavalieri, debe ceder ante la evidencia del inexorable paso del tiempo y las presiones religiosas. Está también expresada en su busto Brutus, donde el trazado, los rasgos resueltos cargados de energía, brotan de los ropajes del busto, torpemente retocado por ti, donde vivirá los últimos 30 años de su vida. El Papa Clemente VII tiene un nuevo encargo para él, el juicio universal, para la pared del altar de la Capilla Sixtina. Es un trabajo muy duro que no terminará hasta 1541. Miguel Ángel destruye los anteriores frescos de Perugino e incluso 2 lunetos hechos por él mismo. La composición gira en torno a la figura atlética, implacable de Cristo, rodeado de un torbellino de cuerpos desnudos engullidos por la ola del día de la furia. Uno de los santos,
Bartolomé está sujetando su propia piel. En la impresionante máscara del santo despellejado, Miguel Ángel se ha descrito a sí mismo. Mezclados en un cielo compacto y uniforme, están el cielo y el infierno, la resurrección de la carne y el juicio final, ángeles y demonios, los bienaventurados y los condenados, todos juntos en una visión terrible poblada por unas 400 figuras. Al lado de esta caída del hombre, uno siente el estruendoso derrumbamiento de una época de ilusiones doradas, el Renacimiento. Mientras está trabajando en el fresco, Miguel Ángel mantiene una densa y abundante correspondencia con Vittoria Colonna, una poeta e intelectual muy ligada al movimiento de la Reforma Católica. Le dedicó dibujos, cartas y sonetos. Es una etapa de su vida, afectiva pero melancólica. Gracias a su relación con Vittoria Colonna, Miguel Ángel trata incluso de forma más densa y personal los temas de la salvación, la condena y la predestinación, temas expresados con figuras terroríficas en la parte inferior del juicio final. Una vez concluido el juicio final, el Papa Pablo III le encarga varios proyectos. Entre 1545 y 1546 termina la fachada del Palacio Farnese, actualmente sede de la Embajada francesa y uno de los edificios más espectaculares del siglo XVI en Roma. Además, pinta dos escenas cargadas de emoción para la Capilla Paulina del Vaticano. La crucifixión de San Pedro, boca abajo, en la que el apóstol retorcido y atormentado nos mira de tal forma que nos llega al alma, y la conversión de Saulo, cegado y aterrado por el rayo de luz con el que se manifiesta el mismo Cristo. En 1547, con más de 70 años y profundamente deprimido por la muerte de Vittoria Colonna, Miguel Ángel está definiendo un nuevo lenguaje. Durante estos años llevó a cabo una intensa actividad como arquitecto. En la plaza del Campidoglio, que es el complejo más integral y más intenso, el formidable diseño del pavimento y las líneas precisas del palacio dan vida a un conjunto concebido como un tejido dinámico de relación de fuerzas, con una utilización atrevida de la perspectiva y de la distorsión visual. Es un diálogo entre el mundo antiguo, representado por una estatua ecuestre de Marco Aurelio,
y las modernas estructuras luminosas en los edificios circundantes. Mientras tanto, Miguel Ángel recibe el encargo de reemplazar la primera basílica cristiana de San Pedro, una tarea colosal, todavía en su primera fase. Miguel Ángel comienza la construcción de la cúpula, el símbolo universal de unidad y poder, pero no vivirá para verla finalizada. Hacia 1553, con la Piedad para la Catedral de Florencia, Miguel Ángel vuelve después de muchos años a la escultura. Ahora aborda el tema con el profundo conocimiento de un hombre que ha llegado a viejo. Arriba del grupo se encuentra Nicodemus, o el mismo Miguel Ángel, que se representa a sí mismo como un testigo del dolor y la muerte, pero fuerte, digno y profundamente humano. Con el Concilio de Trento y la Contrarreforma, la Iglesia Católica está experimentando una profunda renovación en devoción, liturgia y arte sacro. Miguel Ángel, que finaliza el mausoleo de Julio II con muy pocas fuerzas, siente que es un superviviente de tiempos pasados. Qué lejos están aquellos días del humanismo en los jardines de Lorenzo el Magnífico. Una de las consecuencias más conocidas de las nuevas disposiciones respecto al arte sacro es la exigencia de que algunos de los desnudos del juicio final sean cubiertos con ropajes, sarcásticamente denominados pantalones. Esto se lleva a cabo poco menos de un mes antes de la muerte de Miguel Ángel. En su casa romana, en el Macel de Corbi, ahora desaparecida, Miguel Ángel sigue trabajando. Como arquitecto, diseña la iglesia de San Giovanni dei Fiorentini. Y da a la capilla de los Sforza, en Santa Maria Maggiore, un toque original, futurista. Pero sus esfuerzos finales los dedica a una escultura, la Pietà Rondanini. A los 89 años, Miguel Ángel se encamina hacia nuevas fronteras de la imagen. Abandona el enfoque consolidado de la Madonna sentada y nos deja este grupo totalmente vertical, con el cuerpo de Cristo desfallecido y la Madre intentando en vano levantarlo. La última e inconclusa obra del genio, la Pietà Rondanini, acaba con la corriente principal de la historia del arte. Miguel Ángel da los últimos toques a las piernas de Cristo 3 días antes de su muerte, el 18 de febrero de 1564. Tres semanas después, Leonardo Buonarroti, sobrino de Miguel Ángel, traslada de forma clandestina su cuerpo a Florencia. Solemnes ritos funerarios, homenajes públicos, un gran monumento funerario construido por Giorgio Vasari en la Basílica de Santa Cruz. Florencia adopta a Miguel Ángel, rinde honores al último gran genio de una época irrepetible y que termina con él. Pero Miguel Ángel, testigo y protagonista de largas décadas de arte, historia, pasión y tormento, no es amigo de pompas y boatos. Heredero espiritual de Dante, que es su modelo como poeta, pero especialmente como ser humano,
Miguel Ángel hubiera preferido el silencio del mármol blanco de las montañas de Luni como su ventana hacia el infinito. Así nada podría ocultar su visión de las estrellas y del cielo.